Día lunes 22 de febrero llega la emisión de Comercio TV Ali a Televicentro hoy día. Muy buenos días con todos ustedes, amigos. Son 5 minutitos para las 7 de la mañana y estamos ya dispuestos a llevarles toda la información hasta sus hogares. Hora política en la cual vamos a analizar lo que el CNE ha indicado a la madrugada del día domingo 2:30 de la mañana, dio los resultados o proclamó los resultados finales que quedaron de la siguiente manera. A ver si lo ponemos en pantalla. Ahí lo estamos viendo, el candidato Arauz alcanzó 3.033.753 votos, que le equivalen lo que ya está establecido, el 32.72%. Le siguió el candidato Guillermo Lasso con 1.830.045 votos, equivalente a 19.74%, y le siguió el candidato Yacu Pérez con 1.797.445 votos, que equivalen al 19.39%. Una distancia aproximada de unos 37.000 votos de diferencia entre el candidato Pérez y el candidato Guillermo Lasso. Así quedó la proclama definitiva que hizo el Consejo Nacional Electoral. Electoral proclamó la madrugada del domingo los resultados electorales, quedando en segunda vuelta Andrés Arauz y Guillermo Lasso como los candidatos que se disputan la presidencia. Y así vivimos. El candidato por el correísmo Andrés Arauz y Guillermo Lasso por la Alianza Creo y Social Cristiano pasan a la segunda vuelta luego de que el Consejo Nacional Electoral proclamara resultados durante la madrugada del domingo 21 de enero. Hemos llegado a feliz término con la proclamación de los resultados definitivos, quienes pasan a segunda vuelta para la dignidad de presidente y vicepresidente. Andrés Arauz alcanzó 3.033.753 votos, equivalente al 32.72%, y Guillermo Lasso 1.830.045 votos, equivalente a un 19.74%. Una vez que se ha computado la totalidad de las actas levantadas por las juntas provinciales electorales y se han evacuado todas las reclamaciones amparadas en lo dispuesto en el artículo 141 del Código de la Democracia, y con el firme compromiso de esta institución, vamos a defender la democracia, cueste lo que cueste. La proclamación de resultados se dio tras haber transcurrido 15 días desde las elecciones del 7 de febrero. La misma fue aprobada con 4 votos de los 5 consejeros del CNE. Con ello, se abre la fase a las impugnaciones para las organizaciones políticas. Para que ellas puedan presentar los recursos administrativos o jurisdiccionales de los cuales se crean asistidos. Durante la sesión, los vocales del CNE no dieron paso a las solicitudes de reconteo de votos solicitado por el candidato Yacu Pérez de Pachacutic, Guillermo Lasso, Pedro Freile y la Izquierda Democrática. Especialmente sobre el pedido de Yacu Pérez de recontar los votos al 100% en la provincia de Guayas y al 50% en otras provincias, los consejeros sustentaron lo siguiente: que no ha remitido los documentos probatorios que justifiquen la apertura de las urnas en el porcentaje solicitado. No cuentan con los sustentos necesarios ni se enmarcan en las causales determinadas en la normativa legal para su aceptación. Yacu Pérez alcanzó el tercer lugar con 1.797.445 votos, equivalente a un 19.39%. La campaña para la segunda vuelta arranca el próximo 16 de marzo y para el 11 de abril, más de 13 millones de ecuatorianos deberán volver a las urnas para ejercer su derecho al voto y así definir quién será el nuevo presidente del Ecuador. Informó Valeria Navarro. Y en medio de todo esto, Andrés Arauz, Guillermo Lasso y Yacu Pérez se pronunciaron tras la proclamación de resultados por parte del Consejo Nacional Electoral. En este marco se refirieron a las acciones emprendidas por la Fiscalía y la Contraloría General. A ver, sobre lo primero... El candidato a la presidencia por el correísmo Andrés Arauz reaccionó ante las acciones que realiza la Fiscalía y la Contraloría General del Estado, que buscan una auditoría al sistema informático del CNE. Hay una única autoridad electoral y rechazamos con absoluta contundencia la interferencia y la grosera
intromisión de otras instituciones del Estado en la función electoral. La Alianza Unión por la Esperanza presentó el domingo ante el Tribunal Contencioso Electoral una queja sobre la situación. Hacemos un llamado para que el Tribunal Contencioso Electoral actúe de forma expedita y proceda a aplicar la ley con las sanciones del caso. Por otro lado, Guillermo Lasso, que quedó en segundo lugar, se pronunció en su cuenta de Twitter señalando que han intervenido algunas autoridades ajenas en el proceso. Es importante remarcar que la autoridad competente dentro del proceso es el Consejo Nacional Electoral. No es momento de temores, de defender a personas o intereses particulares. Es momento de defender y fortalecer la democracia. El candidato por Pachacutic, Yacu Pérez, quien hasta el momento no pasaría a una segunda vuelta tras la proclamación de resultados, señaló lo siguiente. Vamos a presentar la impugnación a miles de actas ante el Tribunal Contencioso Electoral. Eso ya es otra instancia. Allá tenemos 48 horas para presentar y por eso esta caminata a la ciudad de Quito. Pero además vamos a seguir impulsando esta denuncia penal que se presentó contra los vocales del CNE por el fraude electoral en la Fiscalía General de la Nación y también la denuncia, más bien el petitorio que hicimos ante la Contraloría General del Estado para que se realice una auditoría al sistema informático. Estas fueron las reacciones de los candidatos ante la situación que atraviesa el proceso electoral, informó Valeria Navarro. Vamos a un corte comercial, amigos televidentes. Al retornar les contamos que la Fiscalía y Contraloría investigan el sistema informático del CNE por presunto fraude electoral. Ya regresamos con más información. Continuamos con más información. La Contraloría y la Fiscalía General del Estado buscan realizar una auditoría al sistema informático del Consejo Nacional Electoral tras una denuncia de presunto fraude electoral. Los trámites no acaban para el Consejo Nacional Electoral. En esta ocasión, tanto la Contraloría como la Fiscalía General del Estado realizan investigaciones al sistema informático del CNE por el presunto delito de fraude electoral. La denuncia fue presentada el pasado 12 de febrero por Pachacutic. A través de un documento, la Contraloría solicitó que se ejecute un examen especial que permita garantizar la necesaria transparencia, seguridad jurídica y legitimidad adecuada del uso de los recursos públicos y que el CNE posibilite una auditoría informática antes de que se lleve a cabo una segunda vuelta. La Fiscalía, a través de un comunicado, señaló lo siguiente. Se solicitó a la Corte Nacional de Justicia que autorice el registro y la retención de información, mas no la incautación constante en la base de datos que reposa en el servidor perteneciente al Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, sobre esto existen varias perspectivas de análisis desde el lado penal y desde el lado electoral. Por más denuncia que le hayan presentado, no puede interferir en procesos que, repito, están siendo procesados y que no han quedado ejecutoriados. El hecho de que estemos en un periodo de elecciones no quiere decir que se suspendan las atribuciones de la Fiscalía General del Estado particularmente. La Fiscalía tiene una atribución de investigar los delitos y de procesar de ser el caso. La discusión también se centra en si con esto existe o no una interferencia en el proceso electoral. Entonces a mí me parece una clara injerencia en el proceso. ¿Por qué? Porque todavía no han terminado todos los procesos de impugnación a los que tienen derecho las partes. La Fiscalía y la Contraloría no están interfiriendo en el proceso electoral. Están realizando actividades investigativas que de ninguna manera interfieren. Interferir sería, por ejemplo, que un juez suspenda la segunda vuelta, ¿no es cierto? Eso es interferir. Interferir sería que la Fiscalía diga, bueno, me llevo todas las computadoras y el Consejo Electoral se queda sin la posibilidad de realizar la segunda vuelta. Eso es interferir. Investigar un delito no es interferir. Hasta el momento, el Consejo Nacional Electoral no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre esta situación en particular, informó Valeria Navarro. Misiones de observaciones internacionales miran con preocupación las acciones de la Fiscalía y la Contraloría del Estado en esta fase del proceso electoral. Le contamos. El Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, en su informe sobre el proceso electoral en el Ecuador, ratifica que el sistema informático funcionó correcta y adecuadamente. Llama poderosamente la atención a esta misión de observación internacional
que la Contraloría General del Estado por su lado y la Fiscalía General con el respaldo de la Corte Nacional soliciten revisar el sistema informático en estos momentos, ya que las funciones de la Contraloría General son para realizarlas antes y después de los eventos administrativos, así como tampoco se han denunciado ni encontrado visos de errores, irregularidades o inconsistencias en el sistema informático. Resultaría fundamental que estos órganos del Estado sustenten las razones del por qué pretenden desvirtuar el sistema informático. La misión de observación electoral de Organización de Estados Americanos, OEA, también se hizo eco sobre estas declaraciones. La misión ve con preocupación que, tal como sucedió en la etapa preelectoral, instituciones ajenas a la función electoral obstaculicen el correcto desarrollo del proceso. Los observadores internacionales hacen diferentes recomendaciones al Consejo Nacional Electoral para que se eviten ciertos tipos de conflictos y obstáculos en la segunda vuelta a desarrollarse el 11 de abril, informó Valeria Navarro. Organizaciones sociales y sindicales anunciaron que se unirán a la movilización indígena que llegará a la capital el próximo martes. Exigen que el Consejo Nacional Electoral dé paso al acuerdo para que se realice un recuento de votos. Dicen que recibirán a la marcha indígena que se desplaza desde el sur del país y se unirán a su consigna para exigir al Consejo Nacional Electoral apruebe el acuerdo que los candidatos presidenciales Yacu Pérez y Guillermo Lasso firmaron el pasado 12 de febrero para que se realice el reconteo del 100% de las actas en la provincia del Guayas y el 50% en otras 16 provincias. Pedimos que se haga respetar el acuerdo que llegaron el 12, que el 23, aquí en este país, aquí en Quito, iremos al Consejo Nacional Electoral a decir que respeten nuestro voto. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción, aseguró que estas medidas no se tratan de defender a un candidato, sino de garantizar la transparencia y legitimidad al proceso electoral. No está en juego solamente el tema de si uno u otro de los candidatos pasan a la segunda vuelta electoral, está en juego todo el proceso eleccionario. A su vez rechazaron las declaraciones de varios consejeros del organismo electoral, quienes expresaron que se tendría que cumplir el calendario para no retrasar el desarrollo de la segunda vuelta. Y por eso es que condenamos las declaraciones de los vocales del señor Cabrera y del señor Pita, que para ellos resulta que es más importante el calendario electoral que la transparencia para los ecuatorianos. Concluyeron diciendo que velarán por el clamor popular expresado en las urnas el pasado 7 de febrero, informó Mauricio Sánchez. Y ante el anuncio de la llegada masiva de organizaciones sociales indígenas y partidos políticos a Quito, el COE Metropolitano se reunió para establecer un plan operativo para precautelar la seguridad de los ciudadanos y cuidar el patrimonio de la capital. Con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos y el cuidado del patrimonio de Quito, el Comité de Operaciones de Emergencia Metropolitano presentó un plan operativo para controlar el desarrollo normal de las movilizaciones convocadas para el próximo 23 de febrero en la capital. Estamos en este momento desplegados en los 5 puntos que son periféricos en la zona de Calacalí, Oyacoto, Pifo, Amaguaña y Cutuglago. El presidente del COE Metropolitano, César Díaz, informó que se ha desplazado personal del municipio a los 5 puntos periféricos de la ciudad para controlar el ingreso de buses que no estén autorizados para circular. Otro tipo de buses que no tengan estas condiciones pues serán retirados, pedidos que abandonen el distrito metropolitano de Quito. Por su parte, la Policía Nacional dijo que serán 6.500 uniformados los que estarán operativos y distribuidos en distintos puntos estratégicos de la urbe, mismos que velarán por la seguridad y mantenimiento del orden público. Con estos puntos estratégicos nosotros los hemos cubierto con personal policial en cuanto a poder retener primero, socializar y verbalizar con los grupos que estén realizando su protesta. Desde el COE Metropolitano se exhortó a los líderes políticos y sociales a garantizar el control de las movilizaciones para evitar se desarrollen actos violentos dentro de las mismas. Nosotros somos democráticos, respetamos el derecho a expresarse, a reclamar, pero también vamos a ser muy firmes en el derecho de hacer respetar a los habitantes de Quito y su patrimonio. También se informó que elementos de las Fuerzas Armadas mantienen la vigilancia del Consejo Nacional Electoral y sus direcciones provinciales, así como también el debido custodio del material electoral hasta el final del proceso, informó Mauricio Sánchez.
Muy bien, son las 7 de la mañana con 14 minutos. Tiempo de recibir acá en nuestro escenario, el Comercio TV de la Mañana, a la doctora Cecilia Velázquez, es la subcoordinadora nacional de Pachacútec. Doctora Velázquez, buenos días. Desde el panel central de Televicentro le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. ¿Cómo está usted? Buenos días, Roberto. Buenos días a todo el equipo y al Ecuador. Un abrazo entero. En lo propio, el CNE en la madrugada, doctora Velázquez, del domingo proclamó los resultados de esta primera vuelta electoral. Pues en esta fase ellos han indicado que la impugnación dada por el partido y por el candidato Yacu Pérez no procede. Con este marco y esta estructura, bueno, ¿cuáles son las acciones que ustedes van a seguir? Muy buenos días a todos. En realidad, primero agradecer al pueblo ecuatoriano por esa confianza depositada el 7 de febrero a la candidatura del movimiento Pachacútec representada a través del doctor Yacu Pérez. El tener 1.800.000 votos no es poco y nosotros hemos querido demostrar y vamos a insistir, vamos a demostrar que tuvimos más votación, hubo más voluntades del pueblo ecuatoriano en referencia al candidato Yacu Pérez. Y también señalar que ganamos las elecciones legítimamente el día 7 de febrero. Somos la segunda fuerza política nacional, el movimiento Pachacútec. Producto de eso, tenemos 27 curules aseguradas en la Asamblea Nacional. En ese sentido, agradecer nuevamente al pueblo ecuatoriano, pero el proceso de fraude sistemático con la que quieren avalizar el Consejo Nacional Electoral, nosotros como Movimiento Pachacútec hicimos un llamado a nuestra militancia, a nuestra adherencia y simpatizantes, con la finalidad de exigir al CNE que se transparente el proceso electoral. No importa quién de los dos candidatos que están en disputa para pasar a la segunda vuelta sea el triunfador, pero que sea el triunfador con la legitimidad del caso, igualmente para que pueda recibir el apoyo del pueblo ecuatoriano. Lo único que nosotros estamos exigiendo al Consejo Nacional Electoral es transparente, es el proceso, nada más, y se legitime con el aval del pueblo ecuatoriano. Recontamos las urnas, reabrimos las urnas, retomamos el diálogo del día 12, que no puede ser burlada nuevamente el pueblo ecuatoriano, no pueden fallar a la palabra de caballeros. El Consejo Nacional Electoral, a través de sus señores consejeros, avalizaron, estuvieron de jueces, al igual que estuvo los observadores internacionales. Eso es burlarse de un acuerdo, burlarse del pueblo, no mantener la palabra. Si ahora están de candidatos, toman esas posiciones, nada negativas, nada acertadas por el bienestar y la paz del Ecuador, que serán cuando sean autoridades nacionales. Doctora Velázquez, permítame interrumpirle. El CNE ya en la madrugada del día domingo proclamó los resultados. Entonces, al proclamar los resultados, incluso la presidenta Atamanguí ha indicado que no procede el pedido de ustedes y las actas que solicitaron que se recuenten se las hizo inmediatamente. Al ser proclamado el resultado, cambia el escenario político porque tenemos 48 horas para apelaciones, unos días para apelar. De ahí viene el marco de la pregunta. Bueno, con este marco que tenemos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque lo anterior ya lo conocemos todos, que se transparenten las urnas, que pues se haga un conteo voto a voto, del tema de la palabra, todo eso ya lo conocemos, pero en el marco legal, jurídico que ya pone el CNE, ¿ustedes qué van a plantear? Disculpe, Roberto, sí, las conocemos todos, y esto va de proceso electoral de 4 años, cada 4 años se repite lo mismo y es hora de parar. Es hora de que se esclarezcan las cosas, es hora de que las autoridades del Consejo Nacional Electoral no sigan cometiendo estos irregularidades y respeto al voto popular. Es el momento de transparentar y hacer las cosas. Ahora nos tocó al movimiento Pachacútec y seguramente después le tocará a cualquier otra organización política y no puede ser que ya pasó y todo. Sí, perfecto, pero ¿y hasta cuándo? Ya, ¿Hasta cuándo pero, no nos vamos a pero partamos el proceso entonces legal para hacer cosas que no se respete a la voluntad del pueblo? Correcto. Ahora, ¿qué nos queda? Eso le digo. Después de la proclamación de los resultados, Roberto, ¿qué nos queda? Por supuesto, nos queda varios recursos aún todavía. ¿Cuáles se los van a hacer? Por ejemplo, el tema de la objeción. Luego tendremos el tema de la impugnación y la apelación, es decir, llegaremos
al contencioso electoral, Okay. sin descartar de todos los procesos que hemos aprendido a nivel internacional también. A ver, usted hace un momento habló, y me llama la atención de esto, habla de que existe un fraude. Bueno, ¿dónde están las pruebas para el fraude? Y dos, que ustedes ganaron las elecciones. Entonces, todo esto llama la atención, no solamente por el tema de la proclama de los resultados. ¿Cuáles son las bases que se fundamentan para esto? Nosotros decimos que hay un fraude y además quieren ratificar el fraude con la proclamación de los resultados. Que las objeciones, más bien dicho, las reclamaciones no corren. ¿Cómo es que 2.500 actas tuvieron para revisar en par de horas y nuevamente mandar al reconteo de 28 actas? Eso no es posible, eso no es justo. No es justo frente al pueblo ecuatoriano, se están burlando una vez más. Queremos demostrar el fraude. Cuando reaperturen las urnas solicitadas, demostraremos dónde está el fraude. ¿Pero en qué se basa el fraude de lo que ustedes hablan, de esta presunción de fraude? Porque ustedes al hablar de esta presunción de fraude, también hablan como ganadores de la primera vuelta, lo acaba de decir. Por supuesto, por eso queremos demostrar qué miedo existe aquel que nada debe, nada teme. ¿Cuál es el miedo de no reabrir las urnas solicitadas? Y además, no solamente por el tema de la transparencia, sino también, eso lo dice el Código de la Democracia, lo dice la Constitución. Hay que abrirlos. En este momento yo no las tengo porque estoy en la Tacunga, me bajé para la marcha, tenemos todo, las evidencias, por supuesto. Y además voy a mencionar una sola. En la provincia del Cañar, Cantón Tambo, Parroquia Tambo, 9 masculino, donde asignan 150 votos a Yacu Pérez. Y cuando revisamos en el sistema si se subió o no esos 150 votos, no los encontramos. Está asignado a cualquier otro candidato. ¿Eso cómo se llama? Un error humano. En el cantón Saquicilí, un territorio indígena, un territorio pachacuti, pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo le llamamos a esto? Nuevamente un error humano. ¿Cómo le llamamos lo que está pasando en la provincia del Guayas cuando no existen firmas del presidente y del secretario en las actas? ¿Cómo se llama eso? También es otro error humano. Es sistemático todo este proceso y la hemos puesto en manos del Consejo Nacional Electoral de 11.000 inconsistencias, incluso numéricas, de no existen firmas, y estas fallas que no están subidas al sistema, pero que sí están en las actas y que están escaneadas en el propio Consejo Nacional Electoral y comparadas con las actas nuestras de nuestro propio control interno que le hicimos en este proceso electoral. A eso no le vamos a llamar que es un error de buena fe o se está repitiendo ese error de buena fe. Eso es, nosotros estamos seguros que existe una mala fe en todo el proceso de los escrutinios, incluido el sistema informático electoral, y es por eso que también por la vía legal, jurídica, hemos solicitado que se haga un examen, un peritaje forense al sistema informático electoral. También hemos solicitado a la Contraloría General del Estado que tiene que hacer cumplir las observaciones que ya lo hicieron en una auditoría anterior y que no han subsanado hasta este momento. Bueno, pero seguimos con los mismos vicios. Doctora Velázquez, la Fiscalía y la Contraloría ya se han pronunciado y han solicitado justamente realizar esta investigación al sistema informático y han dicho que los tomará más o menos unos 20 días. Sí, en realidad van a tomar 20 días. Estamos en el tiempo. Si queremos transparentar y queremos ir con la legitimidad del caso para la segunda vuelta, es necesario hacer todos estos procedimientos. Nosotros como movimiento político, con las estructuras que tenemos a nivel de las 24 provincias y en las 3 del exterior, pues respaldamos esos actos que transparenten el proceso electoral, no para Pachacuti, no para Yacu Pérez, no para Cecilia, sino para los 18 millones de ecuatorianos y todas las organizaciones políticas que están inscritas en el Ecuador. Doctora Velázquez, el día de mañana llegan los marchantes de organizaciones políticas y también que respaldan al movimiento indígena. ¿Esto no es echarle presión cuando ya se han proclamado los resultados?
nosotros tenemos conocimiento y además nos adherimos a la marcha, a la movilización pacífica que el movimiento indígena ha convocado a través del Ecuarunari. Yo pertenezco al Ecuarunari, por tanto, yo estaré y he estado en esta movilización pacífica, así como la hemos convocado también a nuestra militancia a mantener alertos a esto a defender la democracia. El día de mañana, el día de hoy de tarde, posiblemente estaremos llegando, no, el día de mañana estamos llegando ya a la ciudad de Quito para poder entregar públicamente nuestra objeción a los resultados. A ver, y en ese punto de la marcha, doctora Velázquez, estamos en medio de una pandemia, ¿cómo se va a garantizar la salud de esas personas que se van a conmemorar, que van a estar caminando frente al Consejo Nacional Electoral? Eso por un lado, la logística del mismo. Y la tercera, lo que usted habló hace un momento, de paz. Mucha de la ciudadanía en Quito le tiene muy fresco los hechos sucedidos en octubre del año 2019. Ustedes como organizaciones que están marchando acá a la ciudad de Quito, ¿cómo garantizan la paz, la salud de la población y la logística de la misma? Sí, vivimos todo esta crisis de la salud, ¿no es cierto? Además del feriado de todos los hospitales y donde nuestros familiares no tienen como para poder asistir porque no existen las medidas necesarias ni el medicamento necesario. No, porque las camas están colapsadas justamente por la pandemia, están doctora colapsadas. Velázquez. Gracias a la irresponsabilidad de los gobiernos de turno. Es por la pandemia también. Partamos de la pandemia como tal. Pero partamos de la pandemia, porque si va a haber mucha gente, la pandemia también ahora pues se contagia. Esa es la pregunta básica, porque el momento que se contagien a las comunidades indígenas, donde no existe la logística que tienen las ciudades, ¿no será que también vamos a tener un grave problema de brote allá en las comunidades? Por eso es mi pregunta, ¿cómo ustedes van a defender a sus propios marchantes? ¿Cómo van ustedes a garantizar la paz de la ciudad de Quito? ¿Y cómo garantizar esta logística y qué tiempo se van a quedar? A ver, Roberto, eso no quita a que tenemos que poner todo en contexto. No solamente es la marcha y la pandemia. La pandemia está ahí presente, sí, y nosotros como ciudadanos y ciudadanas sí tenemos que ser completamente responsables con la salud nuestra y la salud pública, por supuesto que sí, pero también esto no podemos dejar de lado el cuestionamiento al feriado de todos los hospitales. No, de acuerdo, nosotros, pero ¿cómo lo van a hacer ustedes? Vamos a seguir todos los procesos de bioseguridad, utilizando los 3 elementos básicos, que es el tema de las mascarillas, el tema del alcohol y el lavado de manos. Sí, en masas es bastante difícil hacer un control al tiempo. Trataremos de mantener todo esto de la bioseguridad. Además, nosotros marchamos junto a nuestra medicina ancestral, gracias al cual también han sido las muertes, digamos, por el COVID han sido totalmente menos para los pueblos y las nacionalidades. Pero aquí no se trata solamente de la movilización de los pueblos y nacionalidades, Roberto. Nosotros estamos en territorio. Es la ciudadanía en general, es la ciudadanía urbana la que nos está ayudando, las que dicen, sigan adelante. Es el momento de parar todas estas observaciones, estas inquietudes, estos intentos de fraude, solamente a pretexto de que ahora no se fue la luz eléctrica. Dicen que son transparentes las elecciones y nosotros estamos demostrando que no es así. Y permítanos demostrar mucho más cosas que ha sabido suceder en los procesos electorales. ¿Cómo qué? El tema de la logística, por supuesto, está previsto la logística. Nosotros, al menos hasta este momento, se están yendo únicamente delegaciones a la ciudad de Quito. No es que es la masa de la población, nos estamos viendo las delegaciones de las diferentes provincias. La paz, el movimiento indígena, si se refiere al movimiento indígena, siempre ha estado en paz. Y de esto va a depender de cómo responda el Consejo Nacional Electoral. Ellos son los responsables de todo este proceso. En manos de ellos está el de responder de manera adecuada o no a la población. A ver, paremos un ratito ahí, doctora Velázquez. Usted, de lo que me da a entender, la paz de la ciudad
está en manos del Consejo Nacional Electoral. Si el Consejo Nacional Electoral no da paso a lo que ustedes pues están solicitando, ¿la ciudad se va a convulsionar? ¿Eso es lo que me está queriendo decir? No he dicho eso, Roberto. Le estoy preguntando porque a eso me refiero. No lo he dicho eso y me ratifico. Está en manos del Consejo Nacional Electoral de responder positivamente o negativamente al pedido jurídico y constitucional que el movimiento Pachacutic y su militancia lo está haciendo al CNE. En este momento vamos con todo lo que es el tema de las objeciones y veamos con qué rapidez responden a las objeciones y no me van a decir que eso es una reacción visceral, es lo que nos están diciendo. El de plantear la objeción es constitucional y nos dice el Código de la Democracia y vamos a ver con qué agilidad nos responde, así como presentamos las 2.500 actas de inconsistencias, sacaron 28 y dijeron ya, el resto no corre. Segunda cosa, no, nos vamos al proceso de impugnación, igualmente vamos a ver con qué agilidad nos responden, porque las impugnaciones también es un derecho, no solamente constitucional, sino también un derecho humano y nos dicen en el régimen orgánico. Luego haremos las apelaciones y que irán al contencioso electoral. Igualmente, los tiempos las tienen ellos. Entonces, estamos en manos del Consejo Nacional. ¿Y qué va a pasar, doctora Velázquez? Como del contencioso electoral. ¿Qué va a pasar, doctora Velázquez, si toda esta terminología y todas estas apelaciones no da paso al Consejo Nacional Electoral? ¿Cuál va a ser la postura que se va a tener? Si es que no dan paso, simplemente están ratificando el fraude sistemático. Eso es lo que le puedo responder. ¿Y qué va a suceder con los marchantes, las manifestaciones de apoyo que se tienen en la ciudad? Eso preocupa a la ciudadanía, porque finalmente a la ciudad de Quito es donde viene, donde está concentrado el poder político. Entonces, ¿cuáles son las instrucciones que tienen ustedes? No hay instrucciones. Aquí no se trata de nada de cuestiones vandálicas para dar instrucciones. Simplemente hay una indignación en la población que cada 4 años se repita la misma historia en estos procesos electorales. Y doctora Velázquez, ¿cómo van ustedes a garantizar la paz? Pero lo que usted me está diciendo, en el momento ¿cómo en que van a garantizar la paz? Y no, la paz está ahí, siempre hemos sido pacíficos. Vamos un ejemplo de octubre, doctora Velázquez. Pongamos el tema de octubre. En el tema de octubre usted vio lo que sucedió, por eso es la pregunta. Le voy a responder lo de octubre, y no lo digo yo, lo dijeron las autoridades de control, las autoridades de fiscalización y todos los espacios jurídicos. No dijeron que el movimiento indígena fue el que provocó todo esto del 2019. Fueron, ustedes lo saben, los medios de comunicación. ¿Quiénes fueron? Quienes intentaron desestabilizar. Y nosotros, perdone la palabra que voy a utilizar, no seremos tontos útiles y mucho menos vamos a permitir que haya infiltrados. ¿Y cómo van a controlar que estos infiltrados no se metan donde ustedes y se genere actos vandálicos? Como siempre. Pero si en octubre, doctora Velázquez, mira lo que pasó. Ahí estamos viendo. Provocaron los 14 años de administración. En este momento es un reclamo, es una movilización pacífica en defensa de la democracia y son nuestros militantes, en la mayoría de los casos, obviamente que estará la población en general, pero no van a lograr desestabilizar nuestra movilización. Con el respeto de siempre a la población, con el respeto de siempre al pueblo de Quito. Y lo que es más, el pueblo de Quito siempre nos ha colaborado, el pueblo de Quito siempre nos han recibido, porque nosotros sí sabemos lo que es el respeto y no faltar a la palabra. Doctora Velázquez, agradecerle por haber compartido acá en nuestro estudio y bueno, les estaremos viendo con todo lo que ustedes están en el punto de apelación en estas elecciones en manos del Consejo Nacional Electoral. Un buen día para usted, doctora Velázquez, que pase bien. Muchas gracias, Roberto, y bendiciones. Un abrazo igualmente. Es tiempo de una pausa acá en La Mañana del Comercio TV. Nosotros venimos con más. Continuamos con más información y les contamos que en Ecuador más de 1.800.000 personas serán vacunadas contra el COVID-19 durante la fase 1. En este grupo constan personas de la tercera edad, policías, militares, docentes, personas con discapacidad, bomberos, recicladores y funcionarios públicos de sectores estratégicos.
La fase 0 del plan de vacunación en Ecuador arrancó el pasado 21 de enero tras la llegada de las primeras 8.000 dosis. En esta etapa, el gobierno inició la inoculación del personal de salud en todo el país que se encuentra en primera línea, así como geriátricos públicos y privados. En total, 6.228 personas. La segunda dosis para este primer grupo se completó con el segundo lote de las 16.000 vacunas. Esta fase 0 se estima que concluya la próxima semana para dar paso a la fase 1, misma que se prolongaría hasta el mes de abril. Según información del Ministerio de Salud Pública, en esta nueva etapa se planea vacunar a 1.815.635 personas. A este número corresponden 104.577 personas del sector de salud que no entraron en la fase 0 y que no se encontraban en la primera línea. 1.139.958 personas de la tercera edad mayores a 65 años. 85.991 miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, personal del Ministerio de Gobierno y del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI. 256.656 profesores y docentes. 100.000 personas con discapacidad mayores a 18 años. 8.453 bomberos y aproximadamente 20.000 recicladores. Finalmente están 100.000 personas de los sectores estratégicos, petróleos, fiscalía, judicatura y otros. En total, para lograr inocular a todo este grupo de la población, incluida la segunda dosis, se requieren 3.631.270 vacunas, que según el gobierno estarían garantizadas. Finalizado este proceso, se daría paso a la fase 2, en la cual entraría la ciudadanía en general. En Quito informó Adriana Rojas. Rectores de varias universidades del país rechazan participar del plan de vacunación de la fase 1. La invitación fue hecha por el Ministerio de Salud y argumentan que se debe priorizar las dosis para quienes están en primera línea. Veamos. Sin cumplirse en su totalidad el plan piloto de vacunación que prioriza al personal médico y adultos mayores, el Ministerio de Salud sigue planificando las fases subsiguientes con dosis que aún no llegan. Esta cartera de Estado envió invitaciones a autoridades académicas para que reciban la vacuna. Este es el documento oficial, firmado por el ministro Juan Carlos Ceballos. El rector de la Universidad UTE confirma que a su correo llegó la invitación el pasado 30 de enero. Se pensó hacer alguna diferencia con el sistema de educación superior, pero debemos decir tajantemente que no queremos ventajas en absoluto. En un párrafo del documento se detalla que el ministerio está a la espera de una respuesta de la autoridad académica para incluir su nombre en el plan de vacunación que iniciará en los próximos días. Y la respuesta de los rectores es un no rotundo. César Montaño, profesor y rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, señala que otras personas deben ser atendidas con prioridad. La máxima autoridad de la Universidad Técnica de Ambato, Galo Naranjo, solicita ceder la vacuna que le correspondería a alguna persona de servicios de salud. La academia lo que plantea es trabajar en conjunto para apoyar el proceso de vacunación. Nos gustaría, por ejemplo, y eso es lo que le respondimos al señor ministro, conocer cuáles son las gestiones que se han realizado ante las empresas que producen las vacunas, conocer cuál es el probable cronograma de las entregas. La Asamblea del Sistema de Educación Superior, que lo conforman algunos centros de estudios, están dispuestos a ofrecer su contingente para vacunar, además adecuar espacios y laboratorios para que sean puntos de recepción de dosis. Las universidades estamos prestas a colaborar con el ministerio, siempre y cuando se transparenten algunos procesos que consideramos que son fundamentales. Pero para conocer más detalles de cómo avanza este plan piloto de vacunación, estamos a la espera de una respuesta del Ministerio de Salud, informó Priscila Cadena. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, anunció que se está preparando un proyecto sustentable para la adquisición y plan de vacunación en la capital. Aseguró que existe la voluntad de la academia, sector privado y municipio para inmunizar a los quiteños y generar una reactivación económica urgente. Tras la reunión del pasado viernes entre representantes de la academia, sector privado y municipio de Quito, el burgomaestre de la ciudad, Jorge Yunda, aseguró que se estaría por conocer el plan logístico para la adquisición de 1 millón de vacunas para la capital. Hay en el Ecuador los permisos sanitarios para 2 vacunas.
y ahí en base a las autorizaciones sanitarias y a la logística que necesitamos y a un plan de vacunación, yo creo que ya en las próximas horas, no en los próximos días, ya tendremos un proyecto sustentable para avanzar rápidamente. Mire, si logramos 200.000 vacunas ya es una gran expectativa, 500.000 de vacunas sería ya un aliciente, pero el 1.000.000 de vacunas, que es nuestra meta, es absolutamente la salvación de la salud y de la vida de los quiteños y de la tragedia económica que tenemos. Expresó que ha tenido acercamientos con las 2 farmacéuticas autorizadas por el ARSA para concretar la llegada de las vacunas a la urbe y que también se emitió una carta al COE Nacional para viabilizar su petición. Y bueno, esperamos que haya asimismo en las próximas horas ya una respuesta favorable para que el municipio de Quito pueda importar estas vacunas. Dijo que su administración ha sido responsable en el manejo de la pandemia y que tendría destinado $20 millones para la compra de las dosis. Bueno, siempre fuimos responsables, siempre destinamos recursos para enfrentar esta pandemia y por eso tenemos los recursos ahora, 20 millones para la adquisición de vacunas. Yunda aseguró que la voluntad del sector privado es primordial a su iniciativa y que ha tenido acercamiento con aerolíneas privadas para el transporte de las vacunas. Las cámaras han sido muy receptivas. Nos han dicho, alcalde, cuente con nosotros. ¿Cuánto tenemos que poner? Cuente con nuestra logística, cuente con nuestra experiencia en importación. Las aerolíneas internacionales me han dicho, alcalde, díganos cuándo traemos las vacunas, no le cobramos un solo centavo. Hizo un llamado a todos los municipios del país que también han presentado su interés por adquirir la fórmula contra el COVID-19 para unirse y viabilizar una vacunación masiva en el Ecuador. Informó Mauricio Sánchez. Y se puede contarles que el Consejo de Administración Legislativa, el CAL, calificó los 2 pedidos de juicio político contra el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Queda en manos de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional dar tratamiento y unificarlos. Le contamos. El sábado, el Consejo de Administración Legislativa CAL dio paso a 2 pedidos de juicio político en contra del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. En virtud de que se cumplían todos los requisitos, el número de firmas, 1/4 del número de asambleístas, las firmas verificadas y autentificadas, y tercero, el aviso de la totalidad de la prueba. Hemos resuelto que la Comisión de Fiscalización, de acuerdo al artículo 80, numeral 1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pueda unificar los 2 juicios políticos pedidos. Los 2 juicios fueron presentados individualmente por el asambleísta Ángel Sin Maleza del partido Suma y Pavel Muñoz de Revolución Ciudadana. En el cual los 2 enjuician, claro, al ministro de Salud por incumplimiento en sus funciones. Estos 2 informes fueron aprobados por la mayoría, por unanimidad del CAL. Todos votamos de manera positiva para que sea remitido a la Comisión de Fiscalización. Las causales que argumentan el incumplimiento de funciones del ministro están relacionadas al proceso de vacunación contra el COVID-19, la entrega irregular de carnets de discapacidad y la falta de nombramiento al personal de salud durante la emergencia sanitaria, entre otros. El presidente tiene 3 días para poder, por medio de Secretaría General, remitirlo a la Comisión de Fiscalización y iniciar el trámite. Ya saben que se tiene un tiempo de igual limitado para que la Comisión pueda generar un informe y pasarlo al Pleno de la Asamblea Nacional para que el Pleno pueda decidir el destino del ministro de Salud. Informó Valeria Navarro. Y el Ejecutivo remitió a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional el veto parcial a la Ley de Extinción de Dominio para que sus observaciones sean analizadas a profundidad. El Ejecutivo vetó parcialmente la Ley de Extinción de Dominio. La misma formula 2 partes, una con observaciones generales que deben ser analizadas por la Asamblea Nacional y otra constitucional. Sobre esta última se hace 4 observaciones puntuales. La primera refiere a la autonomía de la ley. A juicio del presidente de la República, ahí se violan varias garantías del debido proceso. Básicamente la presunción de inocencia, entre otras cuestiones, porque claro, con esta supuesta autonomía, usted no requiere de sentencia de condena ejecutoriada previa para iniciar el proceso de extinción de dominio. Otra observación en materia constitucional habla sobre la imprescriptibilidad. Las causas, los procesos judiciales o las razones por las cuales se puede acudir a la imprescriptibilidad deben aparecer en la Constitución, no en la ley. Esto porque implica una limitación
al derecho a la tutela judicial efectiva. La característica de retrospectivo también está en la mira. No lo dice a ciencia cierta, pero al presidente de la República le preocupa al menos que a pretexto de esta retrospectividad usted esté realmente canalizando la aplicación de normas retroactivas a situaciones jurídicas ocurridas o adquiridas de modo previo a la iniciación o a la vigencia de esta ley. Las funciones de la Fiscalía son un tema que preocupa. El incremento de atribuciones que la ley le entrega a la Fiscalía General del Estado, que ahora tendría que hacer una especie de investigación previa respecto al patrimonio de los funcionarios públicos o de los privados que manejan recursos públicos. Sin embargo, a decir del legislador Raúl Tello, quitar o modificar a la ley todas esas particularidades antes mencionadas dejaría sin piso a la normativa. Para ellos, inconstitucional es recuperar lo robado y constitucional es robar. Sí, porque no están haciendo otra cosa que diciendo que no importa cómo se obtienen los bienes. Tanto la Asamblea como la Corte Constitucional tienen un plazo de 30 días para dar respuesta sobre el veto, informó Valeria Navarro. Gracias por acompañarnos. Más de $28 millones destinará el gobierno para la tercera fase de la entrega del bono de protección familiar. Un total de 480,000 familias recibirán por una sola vez un bono de $120. ¿De qué manera? Le contamos. La meta será sobrepasar el 1.400.000 familias beneficiadas con estos incentivos económicos que el Ejecutivo ha previsto para resolver la crisis que la pandemia ha dejado a varias familias ecuatorianas. Aquellos que están en mayores condiciones de vulnerabilidad, aquellos que están en condiciones de pobreza. Hay núcleos familiares donde hay una persona con discapacidad, donde hay un niño menor de 0 a 3 años, donde también hay un adulto mayor, y esas son las familias a las cuales nosotros atendemos. El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que serán 480,000 nuevas familias beneficiadas las que recibirán por una sola vez el bono de $120 durante los meses de febrero y marzo en esta tercera fase. Ahora en esta tercera fase del bono de protección no hacemos sino culminar aquello que ha sido nuestra preocupación permanente durante esta pandemia. El primer mandatario expresó que el 90% de los beneficiarios de la red de protección social son mujeres cabezas de familia y emprendedoras que fueron afectadas por la pandemia y que poco a poco han ido reactivando su economía. Belén Taiper, beneficiaria del bono, recalcó que esta ayuda servirá para aliviar su economía y cubrir algunos de los gastos que por la pandemia no ha podido pagar. Me llegó en un momento que lo necesitaba mucho. Pude pagar mis servicios básicos, que no lo había podido hacer desde la pandemia. El presidente Moreno destacó que se ha entregado más de 4 millones de raciones alimenticias a los más necesitados, informó Mauricio Sánchez. En el Distrito Metropolitano de Quito, los días lunes no circulan desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche los vehículos y motocicletas que tengan placa terminada en 0123. Si usted incumple con la ordenanza vigente hasta el 31 de marzo, será multado con el 50% de un salario básico unificado, es decir, $200 y la retención de su automotor durante 5 días. Los sábados y domingos la circulación es libre.